Ucrania desconocida. Secretos, maravillas y misterios que no te contaron. Ucrania, una tierra de vastos campos dorados de girasol, montañas imponentes y ríos serpenteantes, es mucho más que su ubicación estratégica en Europa del Este. Este país, considerado el granero de Europa por su rica producción agrícola, tiene una historia milenaria que combina resiliencia, creatividad y espíritu. Desde las antiguas ciudades de la Rus de Kiev hasta las modernas urbes de Lviv y Odessa, Ucrania nos invita a sumergirnos en un caleidoscopio de culturas, tradiciones y paisajes. Si te fascinan las historias de tierras lejanas y los misterios de culturas vibrantes, estás en el lugar correcto. En Relatos del Planeta, exploramos los rincones más sorprendentes del mundo y hoy te llevaremos por un recorrido lleno de asombro a través de Ucrania. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para seguir viajando juntos por el mundo. Acompáñanos en esta aventura. Pero Ucrania no es solo su paisaje. Es un país definido por la valentía de su gente. Este espíritu se refleja en su historia, desde las antiguas civilizaciones eslavas hasta su independencia moderna en 1991. Pese a los desafíos del presente, los ucranianos han mantenido vivas sus tradiciones y cultura, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Con una superficie que se extiende desde los montes Cárpatos hasta las costas del Mar Negro, Ucrania es el hogar de más de 40 millones de personas que viven en una diversidad de regiones. Cada rincón del país cuenta una historia única, desde las vibrantes calles de Kiev hasta los misteriosos paisajes del Túnel del Amor. Prepárate para adentrarte en los secretos y maravillas de Ucrania. Exploraremos su geografía, su legado cultural y espiritual, sus deliciosos platos tradicionales y los lugares más icónicos que no puedes perderte. Ucrania no solo es un país, es una experiencia que te cautivará desde el primer momento. Vamos a descubrirlo juntos. Conociendo Ucrania. Ucrania, ubicada en el corazón de Europa del Este, es el segundo país más grande del continente, solo superado por Rusia. Con una extensión de más de 600.000 kilómetros cuadrados, su paisaje es una mezcla fascinante de fértiles llanuras, montañas majestuosas y costas que bordean el Mar Negro. Su ubicación estratégica ha sido tanto una bendición como un desafío a lo largo de la historia, convirtiéndola en un puente natural entre Oriente y Occidente. El país está dividido en múltiples regiones, cada una con características únicas que reflejan su historia y geografía. Galicia, en el oeste, se distingue por sus influencias europeas, mientras que el Donbass, en el este, es conocido por su rica actividad minera. La península de Crimea, aunque actualmente disputada, sigue siendo un símbolo de la diversidad cultural y geopolítica de Ucrania. Estas regiones no solo destacan por su geografía, sino también por las historias que guardan sus tierras y habitantes. El río Dnieper, uno de los más largos de Europa, atraviesa Ucrania de norte a sur, dividiendo el país en dos mitades distintas. Este río no solo ha sido esencial para la agricultura y el comercio, sino que también ha sido un testigo silencioso de batallas históricas y eventos culturales. A lo largo de sus orillas se encuentran ciudades clave como Kiev y Dnipro, que destacan tanto por su importancia histórica como por su relevancia en la actualidad. Al oeste, los montes Cárpatos forman una frontera natural con Europa Central. Esta cadena montañosa no solo ofrece paisajes impresionantes, sino que también alberga una rica biodiversidad y es el hogar de los Hutsules, un grupo étnico conocido por sus tradiciones y artesanías únicas. Los Cárpatos son además un destino popular para el ecoturismo y los deportes de invierno, siendo Bukovel una de las estaciones más reconocidas. En contraste con las montañas y ríos, el sur de Ucrania nos lleva a las vastas llanuras que terminan en las costas del Mar Negro. Estas tierras fértiles son fundamentales para la producción agrícola, mientras que las playas y puertos como Odessa ofrecen un vibrante contraste entre la historia y la modernidad. Cada región de Ucrania nos invita a explorar su singularidad, formando un mosaico que hace de este país una joya geográfica y cultural. Cultura y tradiciones ucranianas. La riqueza cultural de Ucrania es un reflejo de su historia milenaria y su diversidad regional.
En el centro de su identidad se encuentra la Vyshyvanka, la tradicional camisa bordada que simboliza el alma del pueblo ucraniano. Cada diseño y color de sus bordados varía según la región, y sus patrones cuentan historias ancestrales de protección, amor y conexión con la naturaleza. Más allá de una prenda, es un emblema de orgullo nacional y una declaración de unidad frente a los desafíos. Uno de los elementos más llamativos de la tradición ucraniana son los huevos de Pascua decorados, conocidos como pisanka. Este arte minucioso, transmitido de generación en generación, combina símbolos antiguos con técnicas modernas. Los pisanki no solo representan la renovación de la vida en primavera, sino también la creatividad y la espiritualidad del pueblo ucraniano, siendo una de las tradiciones más queridas durante la Pascua. La gastronomía de Ucrania es otro pilar cultural que no pasa desapercibido. Platos emblemáticos como el borscht, una sopa de remolacha que simboliza la calidez y hospitalidad del hogar, y los vareniki, dumplings rellenos de queso, patatas o frutas, son verdaderos tesoros culinarios. Cada plato cuenta una historia, conectando generaciones a través de sabores únicos que han conquistado paladares en todo el mundo. La música y el folclore de Ucrania son vibrantes expresiones de su identidad. Instrumentos como la bandura, con su sonido melodioso y profundo, acompañan canciones tradicionales que narran historias de amor, batallas y esperanza. Los festivales folclóricos, llenos de color y energía, son una oportunidad para celebrar estas tradiciones y compartirlas con el mundo. Las festividades ucranianas también reflejan el profundo vínculo del pueblo con sus raíces. Celebraciones como el Día de la Independencia y el Día de la Constitución destacan el orgullo nacional, mientras que eventos religiosos, como las procesiones durante la Pascua y la Navidad, reúnen a familias y comunidades en torno a la fe y las costumbres. La cultura ucraniana, llena de simbolismo y significado, es un testimonio de la resiliencia y el espíritu inquebrantable de su gente. Las ciudades de Ucrania. Ucrania es hogar de algunas de las ciudades más cautivadoras de Europa del Este, cada una con una personalidad única y una historia que contar. Kiev, la capital, es una ciudad donde lo antiguo y lo moderno convergen armoniosamente. Con monumentos como la Catedral de Santa Sofía, declarada Patrimonio de la Humanidad, y el Monasterio de las Cuevas, un importante centro espiritual, Kiev ofrece un vistazo a las raíces religiosas y culturales del país, mientras que sus calles vibran con la energía de una metrópolis moderna. En el oeste, encontramos el Lviv, considerada la joya cultural de Ucrania. Sus calles adoquinadas, rodeadas de arquitectura renacentista y barroca, transportan a los visitantes a otra época. Lviv es conocida por su vibrante escena artística y su cultura del café, siendo un destino obligado para quienes buscan un ambiente bohemio y una inmersión en el corazón de la herencia europea de Ucrania. Odesa, apodada la Perla del Mar Negro, ofrece un contraste fascinante. Famosa por su puerto y su escalera Potemkin, esta ciudad combina la elegancia de su arquitectura clásica con un ambiente relajado junto al mar. Odesa no solo es un centro de comercio y turismo, sino también un crisol de culturas que refleja la diversidad de Ucrania. Para los amantes de la historia, Kamianets-Podilsky es un verdadero tesoro. Su imponente castillo medieval, rodeado por un cañón natural, es uno de los monumentos más impresionantes del país. Esta ciudad, que ha resistido el paso del tiempo, invita a explorar sus rincones llenos de historia y leyendas, y, finalmente, no podemos dejar de mencionar Chernihiv y Chernivtsi, dos ciudades que combinan un rico patrimonio cultural con paisajes urbanos únicos. Chernihiv, una de las ciudades más antiguas de Ucrania, destaca por sus iglesias de los siglos X y XI, mientras que Chernivtsi, conocida como la Pequeña Viena, encanta con su universidad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas ciudades son un reflejo de la riqueza histórica y cultural que Ucrania ofrece a sus visitantes. Monumentos naturales y castillos. Ucrania es un país donde la naturaleza y la historia convergen en paisajes que parecen sacados de un cuento. Uno de los lugares más mágicos es el Túnel del Amor, un tramo ferroviario rodeado por un arco natural de árboles que forman un túnel verde durante gran parte del año. Este lugar, situado cerca de Klevan, no solo es un destino romántico,
sino también una maravilla natural que simboliza la armonía entre la humanidad y el entorno. Los Montes Cárpatos son otro tesoro natural, ofreciendo vistas espectaculares y una rica biodiversidad. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de caminatas por montañas cubiertas de niebla, sumergirse en la cultura de los Hutsules, un grupo étnico único de la región, o explorar tradiciones centenarias. Durante el invierno, las montañas se convierten en un destino popular para el esquí, siendo Bukovel una de las estaciones más importantes de Europa del Este. Ucrania también es conocida como la Tierra de Castillos, con fortalezas que se alzan como guardianes del pasado. Alberga más de 100 castillos, cada uno con su propio carácter y legado histórico. Entre ellos, el castillo de Kamianets-Podilsky se destaca como una de las fortalezas más icónicas del país, con sus torres que parecen emerger de un cañón natural. Otro ejemplo fascinante es el castillo de Lutsk, una joya de la arquitectura medieval que aún conserva su majestuoso portón y murallas. Muchos de estos castillos, como el de Olesko, están envueltos en leyendas de fantasmas y secretos de la realeza, ofreciendo a los visitantes una mezcla irresistible de historia y misterio. Estos bastiones no solo protegen los recuerdos de épocas pasadas, sino que también invitan a imaginar las intrigas, batallas y romances que se desarrollaron dentro de sus muros. El castillo de Solochiv, con su arquitectura renacentista, y el castillo de Uzhgorod, con siglos de historia, son ejemplos de la rica herencia del país. Estas fortalezas no solo representan la defensa del territorio, sino también el estilo de vida de las familias nobles que las habitaron. Los parques nacionales y reservas de Ucrania son otro atractivo impresionante. Lugares como el Parque Nacional Shatsky, con sus lagos cristalinos, y la reserva de Askania Nova, hogar de especies únicas, son destinos ideales para los amantes de la naturaleza. Estos espacios protegidos no solo conservan la biodiversidad, sino que también ofrecen un escape a la tranquilidad. Finalmente, el río Dnieper, que cruza el país de norte a sur, es un eje vital tanto para la ecología como para la historia de Ucrania. A lo largo de sus orillas, no encontramos solo paisajes deslumbrantes, sino también ciudades históricas y tradiciones que han perdurado durante generaciones. Los monumentos naturales y los castillos de Ucrania son un testimonio vivo de la belleza y riqueza que este país tiene para ofrecer. Historia de Ucrania. La historia de Ucrania es un relato épico de resiliencia y transformación que se extiende por millas de años. Sus raíces se remontan a la Rus de Kiev, un estado medieval que floreció entre los siglos IX y XIII. Este fue uno de los centros políticos, económicos y culturales más importantes de Europa del Este, y sentó las bases para la identidad nacional ucraniana. Kiev, su capital, se convirtió en un faro de conocimiento y espiritualidad, gracias a monumentos como el Monasterio de las Cuevas y la Catedral de Santa Sofía. Un capítulo crucial en su historia es la creación de la Constitución de Filip Orlik, considerada una de las primeras constituciones modernas del mundo, redactada en 1710. Este documento visionario reflejaba un profundo sentido de justicia y autonomía, y aunque no se implementó plenamente, marcó un hito en la lucha de Ucrania por la soberanía. El Holodomor, o el genocidio por hambre, es uno de los episodios más oscuros de la historia del país. Durante los años 1932-1933, millones de ucranianos murieron como resultado de una hambruna provocada por las políticas de colectivización de Stalin. Este evento dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva de Ucrania y subrayó su lucha por la independencia y la autodeterminación. En 1991, tras la caída de la Unión Soviética, Ucrania finalmente recuperó su independencia. Este renacimiento moderno ha estado marcado por desafíos, pero también por una reafirmación del espíritu nacional. Movimientos como la Revolución Naranja en 2004 y las protestas de Euromaidán en 2014 han reflejado la voluntad del pueblo ucraniano de elegir su propio destino, enfrentándose a influencias externas y redefiniendo su lugar en el escenario global. Uno de los episodios más emblemáticos del siglo XX fue el desastre de Chernóbil en 1986. La explosión en la planta nuclear cerca de Pripyat no solo devastó la región, sino que también dejó un legado de conciencia ambiental y aprendizaje científico. Hoy,
Chernóbil es un recordatorio de la fragilidad y la resistencia de la humanidad frente a la adversidad, y sigue siendo un destino tanto de interés histórico como de reflexión sobre el futuro. La economía y la importancia estratégica de Ucrania. La economía de Ucrania ha sido tradicionalmente conocida como el granero de Europa, debido a sus vastas tierras fértiles que producen gran parte del suministro mundial de cereales. Este país es uno de los mayores exportadores de trigo, maíz y aceite de girasol, y sus productos agrícolas no solo sostienen su economía, sino que también contribuyen significativamente a la alimentaria global. Las llanuras ucranianas, conocidas como Chernozem o Tierras Negras, son algunas de las más fértiles del mundo. Además de su poder agrícola, Ucrania se ha establecido como un actor importante en la industria tecnológica. Con un creciente sector de TI y un enfoque en la innovación, Ucrania se ha convertido en un centro de startups y desarrollo tecnológico en Europa del Este. Ciudades como Kiev y Lviv son puntos neurálgicos de este crecimiento, atrayendo inversores internacionales y desarrolladores talentosos. Su ubicación estratégica, que conecta Europa y Asia, ha sido tanto una ventaja como un desafío a lo largo de su historia. Ucrania sirve como corredor natural para el comercio, los oleoductos y gasoductos que abastecen a Europa, lo que la convierte en un actor clave en la geopolítica energética. Esta posición privilegiada también ha sido fuente de conflictos, subrayando su importancia en el panorama global. El potencial energético de Ucrania no se limita a los combustibles fósiles. El país está invirtiendo en energías renovables, especialmente en parques eólicos y solares, lo que refleja su compromiso con un futuro más sostenible. La región del Mar Negro también ofrece oportunidades para la exploración de recursos energéticos, consolidando aún más su relevancia económica. Sin embargo, los desafíos económicos no han faltado. La inestabilidad política y los conflictos recientes han afectado gravemente su economía, pero también han puesto de manifiesto la resiliencia y determinación del pueblo ucraniano. Con su rica base de recursos y un espíritu innovador, Ucrania sigue siendo un actor fundamental en Europa y un país con un potencial extraordinario para explorar. Arte, religión y patrimonio cultural. Ucrania es un país donde el arte y la religión se entrelazan profundamente en su identidad cultural. Desde las antiguas iglesias ortodoxas hasta las expresiones artísticas contemporáneas, la creatividad ucraniana refleja una historia rica y multifacética. La Catedral de Santa Sofía en Kiev, con sus majestuosos mosaicos y frescos, es un testimonio del esplendor religioso y artístico que definió a la Rus de Kiev, el precursor histórico del país. El monasterio de las Cuevas de Kiev, fundado en el siglo XI, sigue siendo un centro espiritual y cultural de enorme importancia. Este monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad, alberga reliquias de santos ortodoxos y un sistema subterráneo de cuevas que ha fascinado tanto a peregrinos como a historiadores durante siglos. Su arquitectura, iconografía y función como lugar de oración lo convierten en un emblema del alma espiritual de Ucrania. Finalmente, no se puede hablar de la riqueza cultural de Ucrania sin mencionar su música y danza folclórica. Instrumentos como la bandura y el tsimbali son fundamentales en las melodías tradicionales, mientras que los bailes, como el hopak, combinan energía y precisión. Estos elementos del patrimonio cultural no solo unen a las comunidades, sino que también mantienen vivas las tradiciones que han dado forma a la identidad de Ucrania a lo largo de los siglos. Ciudades y monumentos icónicos. Ucrania es un mosaico de ciudades vibrantes y monumentos emblemáticos que reflejan su rica historia y diversidad cultural. Kiev, la capital, es un crisol de modernidad y tradición. Su famoso monasterio de las Cuevas y la Catedral de Santa Sofía son ejemplos de la espiritualidad y el arte que han definido a Ucrania durante siglos. Las avenidas modernas de la ciudad coexisten con su arquitectura histórica, convirtiéndola en un destino imperdible. Lviv, conocida como la pequeña París del Este, cautiva con sus calles adoquinadas y su arquitectura de inspiración europea. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Lviv es un lugar donde las tradiciones ucranianas se fusionan con influencias polacas y austríacas, creando una atmósfera única. La ciudad es también un centro cultural, famoso por sus festivales, museos y su arraigada tradición del café.
En el sur, Odesa, la perla del Mar Negro, es famosa por su puerto estratégico y su vida cosmopolita. La escalera Potemkin, que parece descender hacia el mar, es un símbolo icónico de la ciudad. Además, Odesa es un centro cultural vibrante, con teatros, óperas y una rica escena literaria que la posiciona como una de las ciudades más fascinantes de Ucrania. Finalmente, la ciudad de Chernihiv, una de las más antiguas de Ucrania, es famosa por sus iglesias de los siglos X y XI. Con una atmósfera tranquila y paisajes históricos, Chernihiv ofrece un viaje al pasado, registrando a sus visitantes la profundidad de la herencia cultural y espiritual de Ucrania. Estas ciudades y monumentos forman un tapiz único que invita a explorar cada rincón del país, tradiciones y misterios ucranianos. Ucrania es un país donde las tradiciones cobran vida en cada rincón, y muchos de sus misterios permanecen envueltos en historias y leyendas. Una de las tradiciones más populares es la celebración de la noche de Iván Kupala, una festividad de origen pagano que marca el solsticio de verano. Durante esta noche, se encienden hogueras, se realizan rituales de purificación y se lanzan coronas de flores al agua para predecir el destino amoroso. Es una noche mágica que conecta a los ucranianos con la naturaleza y sus raíces ancestrales. Otro enigma fascinante de Ucrania es el Túnel del Amor, una maravilla natural situada cerca de Klevan. Este túnel, creado por la vegetación que crece alrededor de un antiguo ferrocarril, ha inspirado innumerables historias románticas. Se dice que las parejas que caminan juntas por este túnel verán sus deseos cumplidos, consolidando su reputación como un lugar lleno de misterio y simbolismo. El monasterio de las Cuevas de Kiev, además de ser un centro espiritual, está rodeado de relaciones sobre pasadizos secretos y tesoros escondidos. Algunas leyendas sugieren que éstas albergan conocimientos prohibidos, cuevas y reliquias que permanecen ocultas al mundo. Estas historias han hecho del monasterio un lugar de peregrinación para buscadores de lo místico y lo desconocido. Las banderas de oración en la región de los Montes Cárpatos son otro ejemplo de la conexión espiritual y cultural de Ucrania con lo místico. Inspiradas en prácticas tibetanas, estas banderas están decoradas con símbolos y palabras que, al ser agitadas por el viento, se cree que dispersan bendiciones y protección. Es un símbolo de cómo las tradiciones locales han absorbido influencias de distintas culturas, enriqueciendo su propio legado. La estación de metro Arsenalna, situada en Kiev, es un logro de la ingeniería y una de las curiosidades más impresionantes de Ucrania. Con una profundidad de 105 metros, ostenta el título de la estación de metro más profunda del mundo. Construida durante la época soviética, su diseño respondió a necesidades estratégicas y de defensa, ya que podría servir como refugio en caso de ataques. Acceder a Arsenalna es una experiencia única. Largos trayectos en escaleras mecánicas que parecen interminables ofrecen una perspectiva fascinante del intrincado sistema subterráneo de Kiev. Su diseño sobrio y funcional contrasta con la magnificencia de otras estaciones más decorativas, pero no deja de impresionar por su escala y utilidad práctica, destacándose como un símbolo de la capacidad innovadora del país. Ucrania es un país que combina historia, cultura y maravillas naturales con una modernidad sorprendente. Desde el majestuoso Túnel del Amor hasta la profundidad vertiginosa de la estación de metro Arsenalna, este país nunca deja de sorprender. ¿Cuál de estos fascinantes aspectos de Ucrania ha capturado más tu atención? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutas este recorrido por los misterios y maravillas de Ucrania, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos del Planeta, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un me gusta. Así te aseguramos que no te perderás nuestras próximas exploraciones por los rincones más sorprendentes del mundo. Nos vemos en el siguiente viaje.